Buenas, buenas, buenas. Mucho se estuvo hablando esta semana, después del discurso de que la cuarentena se va hasta el 16 de agosto, de esta frasecita en la que Kicillof dijo que España estaba en cuarentena o los Países Vascos y demás, y la embajada española salió a desmentirlo. Bueno, ese es el título, pero que dice ningún territorio, ninguna parte del territorio español está en cuarentena, ni estricta ni de otra clase. Perfecto, ese es el título. Ahora los que leímos la nota entera, que debemos ser el 3% de la población del que vio ese título, en una parte dice que es verdad que en muchos puntos de España hubo rebrotes, pero lo que se está haciendo ahora es tomar medidas muy puntuales en esos lugares, no en forma generalizada. Es decir, que la cuarentena como se conoce, o sea, a ver, hay que definir la palabra cuarentena. En Argentina cuarentena nunca hubo, como lo dijo Bernie. O sea, la palabra cuarentena en sí, de que todo el mundo se quede encerrado, jamás pasó, porque los esenciales salieron y ahora ni hablar, que ahora se sale, todo el mundo está saliendo a la calle, así que eso también no estaría siendo una cuarentena en sí. Ahora, las medidas restrictivas que se está hablando acá, o sea, lo que hay acá son medidas restrictivas en un país que tiene una pandemia. Y en España está pasando lo mismo. Hay un país con una pandemia y tiene medidas restrictivas en lugares que hubo mayor cantidad de casos. Lo mismo que en Argentina, porque tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, que son los lugares donde hay mayor cantidad de casos, hay medidas restrictivas, pero no hay una prohibición total a que todo el mundo, o sea, a que nadie salga ni a trabajar, porque eso sería una cuarentena real. Entonces hay medidas restrictivas en estos lugares, porque Argentina, por más de que mucha gente tenga en la cabeza que Argentina es Buenos Aires, y principalmente la ciudad de Buenos Aires, Argentina es mucho más grande. Mendoza, eh, lugares como en Salta también vi que los bares ya abrieron. Hay lugares que cosas que acá todavía siguen sin poder abrir, pero en otros lugares se abrieron. Entonces es como, ¿dónde estaría la cuarentena en sí? Tratemos de definir que la cuarentena terminó ya a pasar a ser un, no sé, un simbolismo, pero no es cuarentena en sí. Porque fíjense, si esto fuera así, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la... Sí, que los jóvenes estén y estemos acá, todas ahí? Esto es cuarentena, esto es Argentina. Entonces, eh, ¿dónde estaría la cuarentena acá? ¿Dónde? Entonces hay que tenerlo en cuenta esto antes de hablar de que, uy, Kicillof se equivocó. Encima están con Kicillof. ¿Y qué pasó? En la ciudad de Buenos Aires tendría tanta independencia, tanto poder para salir de esta cuarentena si quisiera. Pero la mayoría que critica esto que dijo Kicillof son los mismos que viven en la ciudad de Buenos Aires o que votaron a Macri. Y ese partido que está gobernando en la ciudad de Buenos Aires está tomando las mismas medidas que la nación, que podría no hacerlo si tanto molesta y si tanto mal hace. Y la economía mundial ha caído, pero parece que en Argentina es el único país que la pandemia no tiene nada que ver con la caída de la industria, con la caída del Producto Interno. Eso no tiene nada que ver en Argentina. Acá es culpa de Alberto Fernández y de Axel Kicillof. El resto no tiene nada que ver. Entonces hay que tener en cuenta que en realidad estamos subjetivizando un tema solo por el gobierno que está gobernando. Porque si Macri estuviera en el gobierno y la pandemia hubiera llegado, lamentablemente la economía hubiera caído también. ¿Y a quién iban a culpar ahí? Al kirchnerismo que no ganó. Entonces dale, media pila. Porque en Brasil, que lo tenemos cerca, en Estados Unidos, que lo tenemos un poco más lejos, no hubo medidas restrictivas y obligatorias, no hubo cuarentena, no hubo nada y la economía también cayó. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está el discurso de el culpable es la cuarentena? El culpable es Alberto de todas estas medidas pésimas que está tomando. Dale, media pila, dale. No se coman ese verso y no se coman el verso de nadie.